ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre bueno, gracias, porque es un privilegio en estos tiempos tener un lugar donde venir, el templo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con esta casa. Gracias porque has provisto, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por la iglesia que somos cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias por el mover de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque es tu Santo Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es tu Santo Espíritu el que sana al enfermo. Es el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que libera al cautivo. Padre, y te doy gracias porque en medio de tanta dificultad, Señor, hay un lugar donde encontrarnos en lo secreto, estar en la intimidad contigo, Dios. Padre, quiero adorarte en esta noche. Quiero bendecirte, exaltarte, glorificarte. Quiero darte honor y honra solo a ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas a través de las circunstancias. Señor, tú formas carácter en nosotros a través de las dificultades. Señor, gracias porque estás madurando a tu iglesia, Señor. Tú nos estás preparando, Señor, porque sonará trompeta, Dios. Y antes de que se manifieste el anticristo, Señor, tú levantarás a tu pueblo, tú levantarás tu iglesia, tú nos llevarás, Señor, a lugares de gloria, Padre. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, a que nuestra fe permanezca, Señor, a que nuestra fe esté fortalecida, Padre. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, a adorarte y alabarte, a exaltarte en todo tiempo, Señor. Te doy gracias en esta noche por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tu palabra no pasa, Señor. El mundo y sus deseos pasan, pero tu palabra permanece. Dios, ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón con tinta indeleble, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: he venido tocando un tema que Dios colocó en mi corazón de la importancia del templo. Y dentro de lo que hemos estado viniendo, o lo que hemos estado hablando, y pareciera que fuera repetitivo, pero permítanme volverlo a traer hoy a colación. Y es que Dios desde un principio quiso estar cerca del ser humano, siendo Dios santo, 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 y no ha habido nadie en la tierra como Él. El único perfecto que ha andado aquí en la tierra, que no ha fallado, que no ha pecado, Jesús. Y siendo Él con esa naturaleza, con su esencia de santidad, Él dijo que le hicieran un santuario donde habitar cerca a un pueblo. El deseo de Dios, el plan de Dios, la bondad de Dios con el ser humano. Y efectivamente entonces Moisés hizo tabernáculo en el desierto, donde constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí entonces estaba su presencia, lo más importante. Pasado el tiempo, entonces David quiso hacer el templo a Dios. Y David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus debilidades,
a pesar de sus desaciertos, él quiso construir un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió, y Dios dijo que lo podía lograr su hijo Salomón. Cuando vemos la palabra, Salomón escoge de los mejores materiales del tiempo, de ese tiempo, y construye el templo. Cada cosa en su lugar, el mejor oro, la mejor plata, la mejor madera, las mejores telas para las cortinas del templo. Pero dice la palabra de Dios que cuando él termina de construir el templo, la gloria de Jehová llenó la casa. Era una estructura, era una edificación muy portentosa, muy elegante. Pero eso no era lo importante del templo, porque dice la palabra de Dios que cuando llevaron el arca al templo fue cuando la gloria de Dios llenó la casa. El arca significa su presencia. Y amados, cuando hablamos de templo, y yo me pongo a pensar en esta casa, tantas cosas que hemos vivido, tantos detalles. Recuerdo cuando nosotros llegábamos y fuimos enviados y nos bajamos allí con nuestros hijos, y la palabra de Dios dice que todo lo que pisare la planta de nuestro pie sería nuestro. Eso era un terreno baldío. ¿Qué más me acuerdo? Nos quitamos los zapatos y empezamos a orar, y poco a poco, con lo que Dios les ha bendecido a ustedes y a nosotros, con los aportes de ofrendas, de diezmos, se empezó la construcción. Unos iniciaron, otros les tocó en la mitad del camino, otros ya en estos últimos tiempos. Pero eso no es lo importante, porque hay una casa, y gloria a Dios por esta casa. Porque en estos últimos tiempos, qué tristeza cuando sabemos de pastores que ellos han tenido que entregar los locales porque no tienen su propia casa para Dios, y entonces la iglesia no tiene un lugar donde reunirse como tal, y eso duele. A mí me ha dado mucho dolor, me ha dado un sentimiento saber que pastores que están con su grey en estos últimos tiempos entregando los lugares donde se reunían porque no da más. Y yo pensaba, Dios tan bueno que ha sido con nosotros. Una casa para adorarle, una casa para bendecirle, una casa para equipar líderes, una casa para formar carácter en ellos, una casa donde a los niños en el segundo nivel se les enseña, porque la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y un equipo de maestros que están al cuidado de toda esta tarea, un equipo de diáconos, de ujieres, de grupo de alabanza, todos en general, un equipo aún de pastores que Dios ha colocado en esta casa. Pero si aquí tuviéramos todo esto, un equipo humano, porque son hermosos cada servidor, son hermosos los que están llegando y están diciendo: pastores, queremos servir, ¿dónde nos van a ubicar? Todo eso está bien, pero si aquí no estuviera su presencia, de nada valdría que este templo estuviera, porque lo más importante en la casa de Dios es su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, como vemos aquí en Isaías, el profeta aquí nos está hablando de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios cambian los desiertos. Estamos viendo tiempos difíciles, últimos tiempos. ¿Cómo vamos a enfrentar cada situación que se nos presenta? ¿Cómo vamos a vivir cada situación que a diario tenemos que enfrentar?
y me llama la atención. Enseñaba yo en estos días sobre la muerte de Uzías, un hombre que fue bueno, un rey. Por muchos años hizo lo bueno, pero se fue enorgulleciendo su corazón. Se fue volviendo un hombre prepotente. Y él, siendo rey, él no podía hacer el oficio del sacerdote. En la casa de Dios estamos todos, somos hijos de Dios todos. Tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes llamados. Porque si hablamos de ministerio, es el apostólico, el evangelístico, el de profeta, el de pastor y el de maestro. Si hablamos de dones, tenemos muchos dones. Lo que Dios quiere es que cuando nosotros nos rindamos a Él, le permitamos a Él gobernar nuestras vidas, lo que Él quiere es que nosotros dentro de la casa sirvamos para la edificación de un pueblo. Entonces, mis hermanos, aquí en Isaías estamos viendo el poder de Dios, que el poder de Dios trae a la vida de Isaías, trae bendición. Había muerto Uzías, un hombre que los últimos 10 años se volvió prepotente, termina aislado y con lepra. Un hombre que fue usado por Dios, un hombre que hizo lo bueno delante de Dios, pero se dejó influenciar mal y terminó mal. Este profeta en este capítulo 6 tiene una visión extraordinaria. No fue una visión emocional, fue algo que Dios le permite. Él ve la misma gloria de Dios. Y amados, podemos estar en la situación que estemos, pero si nosotros nos metemos, creemos lo que Él ha dicho en su palabra, la gloria de Dios nos va a sostener en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Yo recuerdo cuando estaba en Canadá, yo fui de paseo por un mes, pero los planes del Señor no eran mis planes, sus pensamientos no eran mis pensamientos. Y por un mes llego y la primera semana salimos con los muchachos, con otros amigos colombianos, y yo dije, este mes, mejor dicho, va a ser súper. Pero la segunda semana de estar allá vino el confinamiento, el estar en cuarentena, ya la situación a nivel mundial. Pero nunca imaginé que eso nos iba a tocar tan rápido, porque se escuchaban de unos índices muy altos de mortandad. Y uno piensa, no, eso fue allá en la China. Uno piensa, no, pues fue de pronto en Italia. Pero todo lo que tiene que ver con el mar Mediterráneo, para que lleguen a América del Norte, América Central y América del Sur, se lleva su tiempo, pensamientos humanos. Y la primera semana de abril, cuando Pau se coloca muy maluca, a ella le pegó duro. Ya la tos, ya la fiebre, el escalofrío, el dolor de cabeza, hasta los oídos le dolieron. Y ella entonces se puso muy maluca porque ella estuvo en un hospital apoyando una emergencia. Cuando ella se toma los exámenes, y por el día lunes yo subo, ella se toma los exámenes domingo, pero allá los agilizaron y el lunes le dan los resultados. Cuando yo subí, Toño me abrazó, me dijo, pastora, fue positivo. Yo quedé. Y ahí mismo el enemigo. ¿Y si se muere Pau? ¿Y quién va a cuidar a las niñas? ¿Y si eso también me da a mí y yo me muero y mi cuerpo? Yo no sé si usted ha vivido una situación así, donde llega un temor, donde llega algo que parece que ya hasta allí llegamos. Pero resulta que 12 días antes
y aquí está Rogelio, yo me estaba comunicando muy de seguido con Rogelio. 12 días antes de que dieran o que pasáramos esa situación con Pau, yo había sentido el Espíritu meterme en un ayuno. Y hablándonos con Rogelio, nos fuimos metiendo en el ayuno, él por su necesidad, yo orando por esta situación de pandemia, orando mucho por Colombia, por nosotros mismos allá, no había pasado nada. Y el Señor nos metió a 12 días de ayuno. Yo estaba como preparada en lo humano, pero en el momento de la crisis, débil. Yo sentí un temor tan terrible, pero el Señor llegó y me fortaleció y me dijo, en otras palabras, métete a mi presencia. Y mis amados, a mí me tocó allá una alcoba. Mi alcoba era en el subsol. Y entonces había una ventana donde yo en la noche me paraba y veía la luna, las estrellas o los árboles. Todavía no había terminado el tiempo de nieve totalmente. Y me metí con el Señor y yo ya me humillé en su presencia. Y cuando tú te humillas o yo me humillé en su presencia, hay quebrantamiento. Tú sabes que no hay otra solución. Aquí no se trataba de un mejor médico. Aquí no se trataba de un especialista. Aquí no se trataba de una mejor clínica. Aquí no se trataba de mejores enfermeros, nada. Aquí se trataba solamente de vida o muerte. Y empieza el Señor a quebrantarme. Yo me humillé ante su presencia. Y eso pasaba noche de día y de noche allí orando al Señor. Yo iba y hacía lo que tenía que hacer en la cocina porque José Antonio quedó allí dentro de la cuarentena. Entonces él se ocupó de las niñas. La más vulnerable era yo. Entonces yo le hacía los calditos a Pau y bajaba a mi cuarto. Y yo me postraba muchas veces de pie, pero yo era en la ventana mirando las maravillas de Dios y su grandeza. Porque en su presencia, a pesar de las circunstancias, hay plenitud de gozo y diestras a su justicia. Entonces, mis hermanos, en esta noche, lo que yo quiero decir o lo que Dios ha colocado en mi corazón es que como en este escenario, un hombre común y corriente, que no le damos, ni ustedes ni yo le damos a los tobillos en santidad a Dios, él puede ver un trono. Dice allí en el versículo 1: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una visión no emocional, una visión celestial estaba viendo este hombre. Y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios la estaba contemplando Isaías, pero note que los ángeles, los serafines, estaban cantando, estaban adorando al Señor, diciéndole: santo, santo, santo. Entonces Isaías no pudo adorar de la misma manera que ellos adoraban al Señor. Estos serafines lo adoraban santo, 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 y él no pudo adorarlo de la misma manera y dice: ay de mí que soy muerto. Y mis amados, cuando estamos en la presencia de Dios, no hay señalamientos, no hay juzgamientos, no estamos perdiendo el tiempo en simpleces o en tonterías. Cuando estamos en la presencia de Dios, algo pasa con nosotros mismos.
Y allí el versículo 5 dice la Biblia, la palabra de Dios: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué escenario? ¿Qué visión la que Isaías tiene? Pero qué tremendo el amor de Dios, que Él no escatima a ninguno de nosotros, porque Isaías en lo humano, en la misma naturaleza que tú y yo tenemos, somos débiles, imperfectos. El único perfecto que anduvo aquí en la tierra, Jesús de Nazaret. Y estando Él viendo esa visión, entonces Él mira hacia adentro. Él se hace más que todo un examen o una visión introspectiva tiene Él. Ay de mí, que siendo hombre de labios impuros, dice allí en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El habitar, el relacionarnos, el compartir. Hermanos, hay mucha influencia que puede ser que a nosotros no nos está haciendo bien. Y recuerden que en otra predicación de este mismo texto, inicié diciendo, para que Isaías viera esta visión, tuvo que haber muerto Uzías. Parece que ellos tenían muy buena relación, se entendían muy bien. Y cuando muere Uzías, es cuando luego Isaías se levanta a otro nivel. De manera que hay relaciones, hay personas que Dios quita de nuestro medio. Y no es para mal, es para bien. El problema es cuando nos quedamos allí como empantanados. No, se fueron, listo, avancemos. Porque todo lo que hacemos y todo lo que pasa en nuestra vida no es para mal. Él está trabajando contigo, Él está trabajando con nosotros, conmigo, Él está trabajando con los que se han ido, con los que quedan. Él a todos nos ama por igual, pero nos quita, nos aparta. En esta noche la pregunta es: ¿qué quiere Dios quitar de tu vida y de mi vida? Porque no solamente son personas, son actitudes. Aquí Isaías, él toma en cuenta, él dice: mi problema, mis labios. Puede ser que el problema tuyo y mío no son los labios, no es nuestra boca, son nuestros pensamientos. Puede ser que nuestro problema son nuestros sentimientos. Puede ser que nuestro problema son las emociones. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, somos de doble ánimo, puede ser. Pero lo que aquí pasó, estando en la presencia, Isaías en la misma presencia de Dios, es que él dice: ay de mí. Él no dijo: ve, pero Dios me trae a este lugar a que yo vea su gloria y que yo sea todo, que me mire yo todo inmundo. Él lo que dijo fue: ay de mí. Y por eso la expresión de ese escenario en el capítulo 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él, en medio de semejante presencia de Dios, él en medio de manifestarse la gloria de Dios, un hombre inmundo de labios, un hombre que se hace un análisis introspectivo y dice: yo qué hago aquí, pero él no dijo yo qué hago, sino que estar en su presencia le ayudó a detectar en qué estaba él fallando. Por eso, amados, cuando hablamos de templo, cuando estos muchachos del grupo de alabanza se han preparado,
de alguna manera en la lectura de la palabra, en ayuno, en oración, para llevar al pueblo a su presencia. Es bueno que nosotros nos desconectemos del mundo exterior, que nosotros vengamos con ese sentimiento, con esa pasión, con esa actitud de solamente estar en su presencia, porque el tiempo aquí es muy corto. Estar aquí en la casa, en el templo, no nos interrumpen los familiares, no nos interrumpe una llamada por teléfono celular si tú lo dejas en silenciador. Y cuando tú llegas al templo y te metes en la presencia, y yo me meto en su presencia, algo tiene que pasar con tu vida y con mi vida. No podemos ser hijos de Dios solamente de título. Si tú y yo hemos rendido nuestra vida a Él y le hemos permitido que Él nos gobierne, nuestro crecimiento debe de irse dando en la medida que estamos en su presencia. Entonces, ¿qué hace Isaías? Allí él reconoce que es un hombre de labios inmundos. Él reconoce que su entorno influencia para bien o para mal. Y aunque Isaías era profeta, se dio cuenta que en su vida habían cosas que no estaban alineadas a lo que dice Dios. Hermanos, en estos últimos tiempos, iglesia, por favor, yo le digo mucho a mi esposo: amor, no te preocupes, porque uno quisiera como pastor que nadie se vaya a quedar. Ustedes quisieran no quedarse ni que sus hijos se queden. Ustedes quisieran que todos el día del rapto, que nadie sabe ni el día ni la hora, todos suban y subamos a nuestra patria celestial. Pero amados, en estos últimos tiempos nos toca lucharla. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan los valientes. En estos últimos días nos vamos a debilitar muy fácilmente. En estos últimos días el enemigo lo que está haciendo es trayendo desconfianza. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por la maldad. Y eso es lo que no podemos permitir. Debemos de estar aferrados a su palabra, aferrados a sus promesas, atentos a lo que está pasando en el mundo externo. ¿Sabes tú lo que pasó con la pérdida de Trump en Estados Unidos? ¿Estás actualizado lo que está pasando? Pues lo que se dice, yo ya hablaba con mi yerno, es que este hombre es un instrumento. Se cree que es un instrumento número uno para que el anticristo se manifieste. Y amados, mucha gente se ha vuelto muy incrédula. La Biblia lo que está diciendo es que en los últimos tiempos, aún de nosotros los escogidos, si nos descuidamos, podremos, y que Dios nos guarde, y lo cancelo en el nombre de Jesús, apostatar de la fe. Entonces, lo único que nos va a sostener en tiempos difíciles es su presencia, porque en tiempos difíciles es la presencia de Dios que lo cambia todo. Fue en la presencia de Dios, allí en ese subsol, en ese subterráneo, no sé, que yo le decía a Dios, otra oportunidad para Pao, Señor. Señor, por favor, ten misericordia de Pao. Y en esa agonía y en esa angustia a mí me cogió un escalofrío una noche y un dolor de cabeza, pero yo no decía nada porque yo decía, Pao enferma, y si yo me enfermo la cosa se complica. Y allí, Señor, ten misericordia de Pao y de mí, Señor, y un escalofrío, una cosa brutal, y una tos que me cogió, porque todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo nos está afectando. A veces nos enfermamos porque otros enferman, a veces nos da la tosedera del otro,
Y así sucesivamente, hermanos, pero nos toca confiar solamente en el Señor, el que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, el que ha dicho que va a permanecer contigo y conmigo hasta el fin. Él es nuestro Dios. Él dice verdad, Él habla verdad. Lo que Él dice se cumple. Entonces, mis amados, es necesario ser conscientes de nuestras debilidades. No escondamos lo que hay en nosotros. Nuestras debilidades no necesariamente tenemos que contarlas a otras personas. No es como en la religión tradicional. Si tú tienes una debilidad y tú estás en la presencia de Dios, presenta esa debilidad a Él. Y Él se va a compadecer de nosotros, y en momentos de dificultad, de debilidad, Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar. Él ha venido a deshacer todas las obras del diablo. Él ha venido a hacernos libres. Él ha venido, la unción pudre el yugo de esclavitud. Puede ser que tu debilidad es la mentira. Puede ser que tu debilidad es la avaricia. Puede ser que tu debilidad es la pereza. Puede ser que tú o mi debilidad es diferente a la de Isaías. Pero lo interesante es que nosotros cada día estemos muriendo para que Él crezca en nosotros y para que nosotros cada día estemos preparándonos para su segunda venida. Él viene por la iglesia. Él lo ha dicho y Él lo cumple. Entonces, 3 aspectos. Ya terminando, 3 aspectos en esta visión de Isaías. El primer aspecto es que Dios le permite, aún siendo con esa naturaleza pecaminosa, le permite ver el trono, su presencia. Y la palabra de Dios dice que el velo ha sido roto para que tú y yo entremos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros los que tenemos acceso a su presencia. Y cuando Él entra allí a su presencia, Él dice que por encima de Él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y cuando estamos en su presencia, hay un sentido de adoración al que vive y reina por todos los siglos. Los serafines cantaban: santo, santo, santo. Mientras los serafines cantaban, Él decía: ay de mí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Jehová de los ejércitos. Entonces, dice la palabra que un serafín tomó un carbón y tocó la boca de Isaías. Supongamos que hoy estamos en ese escenario. El serafín, ¿qué tiene que tocar de ti y de mí para ser limpios por el Señor? Pensamientos, tal vez palabras impuras, tal vez tiene que tocar nuestros ojos porque estamos viendo pornografía, tal vez emociones, tal vez tiene que tocar sentimientos, tal vez tiene que tocar el recuerdo de un pasado y estamos amargados por lo que ha sucedido. Pero lo que hoy el Señor quiere es que tú y yo nos dejemos tocar en su presencia, que nos despojemos, que nosotros podamos decir: Señor, esta es mi situación, y Señor, así como los serafines te adoran, yo quiero ser tu adorador. Que cuando lleguemos a esta casa e iniciando el tiempo para el Rey, independientemente a quién le toque la apertura, independientemente de quién esté en la adoración como grupo de alabanza, nosotros vengamos con la convicción, con el anhelo, con el deseo de darle la mejor adoración
porque ni tú ni yo sabemos si dentro de media hora, una hora o mañana estemos vivos o hayamos pasado a su presencia. Es tiempo de volver a adorarle en espíritu y en verdad, como Él se lo merece. Y entonces Él dice, y el uno al otro, hablando de los serafines, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Primer aspecto, vio el trono del Señor. Pero como segundo aspecto, es que Él miró introspectivamente hacia adentro. No miremos más cómo andan los demás. Y si tú ves un hermano cojeando, bendícelo y ora y ayunemos, clamemos por esa persona. Pero mis amados, hoy lo que Dios quiere es que nos examinemos. El salmista dijo, David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque hay veces, hay cosas en nosotros que no las tenemos muy en cuenta, y cuando la embarramos decimos: ve, ¿y yo por qué lo hice? ¿A usted no le ha pasado que dice: yo por qué dije eso? ¿Yo por qué lo hice? Yo debí haberme callado, porque el único que nos conoce, oh Jehová, dijo el salmista, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo. Y es por eso que el salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero como tercer aspecto, dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un hombre, una mujer de presencia adora. Un hombre, una mujer de presencia no juzga tanto, sino que crece, porque permite que Dios lo ayude y él introspectivamente se deja evaluar, renuncia, avanza. Pero el tercer aspecto es que en el versículo 8 él se dispone ante el llamado del Señor. Hermanos, lo que se viene, por favor, lean la palabra Mateo. Esto es apenas un comienzo de dolores. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en estos tiempos, hermano, es lo que no hicimos en tiempos atrás. Y yo me pongo a pensar en mi conversión. ¿Sabe cómo fue mi capacitación? El pastor me dijo: ¿a ti te gusta predicar? Pues toma el bus de Miranda, Florida, y predica en el bus. Y de repente me colocan un líder que a mí no me gustaba mucho como tocaba, como cantaba, y me tocó con él, y allí en el bus repartíamos tratados, entregábamos el mensaje de salvación, entregamos el tratado, y de regreso ya de Florida a Miranda. Y eso era como un fuego, era una pasión. Cibro tenía un carro, un Willys, y colocamos las cornetas, y en la plaza de mercado, en el campo, predicamos la palabra, el uno, el otro, pero había un fuego. Y hermanos, yo me hacía un examen, y son 30 años de conocer a mi Señor, donde en todo tiempo Él ha estado con nosotros, siempre nos ha dado las victorias, Él no nos ha dejado avergonzados. Pero lo que es la pasión por ganar las almas en mí ha menguado. Y yo decía: Dios, son los últimos tiempos, tú vienes, se manifiesta luego el anticristo,
3 años y medio parece que fuera paz, donde va a haber dinero, donde va a haber abundancia, donde va a ser todo en calma. Pero 3 años y medio se volteará, será otra cara, la otra cara de la moneda, y vendrán cosas terribles, amados hermanos, donde van a ser, se van a asignar con números, con códigos para poder comprar, y el enemigo entonces va a tomar ventaja en este mundo. Hermanos, sabemos eso por la palabra. Hermano, ¿usted ha pensado en su familia? Yo he pensado en mi familia. Tenemos que hacer algo, ayunar, orar, llevar el mensaje, hacerlos responsables. En esta semana, por ejemplo, yo me desperté 2 de la mañana y ¡prum! a mi mente una prima, que ella cuando se casa con un muchacho, sus padres cristianos, muy buenos líderes en Florida. Ellos ya murieron, los viejos. Y escribí, ella se llama Romy. Hola prima, te escribo de parte de Dios. No te voy a dar vuelta, pero los tiempos son finales. Tú alguna vez escuchaste de parte de tus suegros la palabra. Y hoy te vuelvo a decir, Jesucristo es el Señor, y le compartí el mensaje de salvación. Y al final le dije, y te hago responsable. Cristo viene pronto, busque de Dios. O sea, hermanos, nos toca por los medios, así sea virtual, así sea presencial, así sea con un tratado, hermanos, pero nuestra familia debe conocer a Cristo. Nuestra familia debe de arrepentirse. Mateo 28:19 dijo que nosotros iríamos y llevaríamos este mensaje, y quiero que miremos Mateo 28:19. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ya Isaías tuvo un encuentro real con Dios, cuando ya Isaías vio lo sobrenatural de Dios, la gloria de Dios, cuando ya Isaías tuvo una mirada hacia adentro introspectiva y detectó su falta y se humilló delante de Dios, viene entonces la respuesta al llamado de Dios, y él dice que él va a ir a llevar el mensaje. Y es la misma palabra para este tiempo. Es tiempo de decirle a la gente que se arrepienta. Dios envió a su único hijo Jesús. Desde un principio en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, lo que él habló fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje fue el mensaje de Jesús cuando él empieza su ministerio: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje es para hoy, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros padres, para nuestros abuelos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de que nuestra familia, de que nuestro entorno más cercano esté ya caminando con el Señor. Los días se acortaron. Es tiempo de volver a Dios. Él no ha venido por los sanos. Él vino por los enfermos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Y yo no sé cómo Dios en esta noche te haya hablado, pero piensa por un momento que de tus hijos. Piensa por un momento la venida del Señor, que es en un abrir y cerrar de ojos. Él levantará la iglesia. ¿Y saben lo que va a pasar después de la iglesia ser levantada? Se manifestará el anticristo. Si esto que estamos viendo ha sido duro, ¿se imaginan ustedes cómo va a ser ese tiempo? Hermano, esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto es una realidad. La palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios es verdad. Cielo y tierra pasará,
pero su palabra no pasará. Dios mío, en esta noche hemos escuchado tu palabra. Señor, no somos perfectos, pero un día nos hemos rendido a ti, te hemos dado, Señor, el aval para que tú nos gobiernes. Señor, para que tú dirijas nuestros pasos. Padre, en esta noche te pido, Dios, que hagas un examen introspectivo en cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, no somos perfectos, somos débiles, nos fallamos, nos equivocamos, pero Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a detectar, o como dijo el salmista, Padre, examíname, oh Dios, y que en esta noche, Espíritu Santo de Dios, seas tú convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que en esta noche seas tú, amado Dios, ayudándonos, Padre. No queremos ser igual, Señor. Queremos tener un cambio, Señor, dado por ti en tu presencia, amado Rey. Yo te invito, iglesia, que te coloques de pie, y allí donde tú estás, adoremos al Señor en esta noche.